Bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Fals Santoscoy, y hoy nos da muchísimo gusto tener el privilegio de recibir nuevamente como invitado especial a Eduardo Loría. Muchas gracias por aceptar esta invitación de reflexión sobre asuntos de economía y finanzas. Comenzamos. Economía de Frente. Primero que nada, muchas gracias. Saludamos a Eduardo Loría. ¿Cómo estás, tocayo? Buenos días, Ernesto, tocayo, pues aquí a tus órdenes. Como muñequito de pastel, ¿no? ¿Te das cuenta, Ernesto? ¿Parece merengue? Parece merengue. No, pues está arriba del pastel de matrimonio, muy elegante. Muy elegante como para recibir malas noticias. ¿Cómo viste la semana, Eduardo? Esta retiro, esta baja del grado de inversión a petróleos mexicanos por parte de Moody's va a dar mucho de qué hablar. Queremos escuchar tu punto de vista. Pues ya se habían tardado realmente. Esto debe haber ocurrido hace algún tiempo, ya lo hicieron, y bueno, esperemos que ahora vengan otras calificaciones a la baja en cascada, después de esta de Moody's, y esto era de esperarse, igual que Comisión Federal, y el problema no solamente que va a aumentar la prima de riesgo en términos de los bonos de Pemex y de Comisión Federal, sino que también va a afectar a empresas privadas, como lo fue hace 2 años, que también afectó la calificación de Liverpool y otras empresas privadas, con lo cual su grado de rentabilidad y su grado de liquidez y de salud financiera también las va a afectar. Entonces digo, es una muy mala noticia, pero pues que ya se esperaba desde hace algún tiempo. ¿Qué tan grave es, Ernesto? ¿Cómo ves las cosas? Sí, coincido con Eduardo. Era algo que más bien no entendíamos cómo se estaban tardando, pero aquí lo que yo veo grave es cuando ves el comunicado que sí está diciendo Moody's que pues, vuelve a bajar la calificación de Pemex, la deja en perspectiva negativa, que quiere decir, y la puedo volver a bajar. Y adicionalmente en su argumentación está diciendo que con todo y el apoyo que ha recibido del gobierno federal, donde el gobierno federal ha tenido que asumir cerca de $6,000 millones de amortizaciones de la deuda de Pemex. Este año, porque el año entrante es más fuerte la presión. Cerca de 10,000 para el año entrante. Pero con todo y esa, colaboración que hace el gobierno federal para apoyar a Pemex, con todo y eso baja la calificación, pero además dice Moody's que la calificación del gobierno federal está también en perspectiva negativa. Es decir, también está diciendo, cuidado, porque también ahí te voy con el gobierno federal a bajar la calificación. Entonces, hoy es algo que no ha sucedido todavía, pero está ahí con todas las señales listas para que ocurra una degradación de la calificación de la deuda soberana por estar apoyando a Pemex. Ahora sí ya salió más caro el caldo que el banquete. Bueno, oye, déjame preguntarle, Eduardo, si esto tiene repercusiones en la economía real, ¿esto finalmente acaba afectando el trayecto real en el desempeño económico del país? Por supuesto, porque le pega de varias maneras, ¿no? Una es que aumenta el pago que se tiene que hacer en los mercados financieros de la deuda, porque se aumenta una prima de riesgo, porque se vuelve más riesgosa la deuda de las empresas públicas como Pemex, seguramente Comisión Federal, y de la deuda soberana. Y eso también impacta presiona a que los CETES, la tasa de interés interna, no pueda bajar. Eventualmente va a subir porque la inflación no cede, ¿no? Pero le mete una presión adicional a que la tasa de interés de CETES crezca. Y también le mete presión a las empresas privadas que cotizan en bolsa
porque también implica que, y eso ya pasó, comentaba yo hace unos minutos, pasó cuando bajaron la vez anterior la nota crediticia, castigaron a empresas privadas mexicanas muy importantes, también al ver que como el mercado se contrae, su capacidad de solvencia financiera también se afecta, ¿no? Entonces evidentemente que eso tiene un efecto multiplicador sobre toda la actividad nacional. Ernesto, por la mañana tuvimos la oportunidad de escucharte también y tratar este tema. Hay un diferencial en cuanto a costo del endeudamiento muy importante, que vale la pena que pusieras ese ejemplo de con cuánto tuvo que ir a Pemex a endeudarse y el diferencial de tasas, porque eso finalmente habla de las consecuencias, es parte de la factura que tiene que pagar Pemex por esta reducción en la calificación crediticia de Moody's. Sí, para darle más información a nuestro amable teleauditorio. Antes de esta reducción en la calificación de la deuda de Pemex, hace algunos meses, Pemex hizo su último intento de obtener financiamiento afuera y consiguió más de $1,000 millones, una cantidad importante, al 6.99%, es decir, 7% en dólares. Para comparar cómo está hoy en día, para el mismo plazo, la tasa del gobierno norteamericano está en 1.20 y Pemex está pagando 7%. Es decir, más de 680 o 90 puntos base arriba de lo que le cuesta al gobierno norteamericano obtener financiamiento. Carísimo. Otro ejemplo, el gobierno mexicano, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, acaba de hacer una colocación de 1,500 millones de euros, bonos en euros, al 2.2% a 15 años, mayor plazo y a una tasa mucho más competitiva en un bono sustentable. Bueno, ese es, vamos a decir, el costo del dinero que debería tener el gobierno federal y Pemex. Algo parecido, no 7%. Y esto te da una idea de cómo están discerniendo, diferenciando o discriminando la deuda del gobierno federal respecto de la deuda de Pemex. Permítanme ir a una pausa, caballeros. Hacemos una pausa y regresamos al segundo bloque de Economía de Frente. Economía de Frente. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Economía de Frente. Continuamos. Bueno, y esto puede tener lo que comentó Ernesto Farrell y Eduardo en el segmento anterior. Te pregunto, tocayo, esto también puede tener una influencia en las decisiones de inversión de grupos empresariales que van a llegar a México, están pensando en venir a México, tienen algún plano para expandir sus plantas en México. ¿Eso afecta? Totalmente. Es decir, pues hemos hablado en otras ocasiones de que la incertidumbre, la desconfianza es enorme, como nunca había pasado. Yo creo que ni siquiera en la época de Luis Echeverría había ocurrido una desconfianza, un clima de negocios tan turbio, tan anti-sector empresarial como ahora. La inversión extranjera directa cayó el año pasado. Eso siempre pasa cuando hay depresiones mundiales. Cuando eso ocurre, caen los flujos de inversión extranjera en todo el mundo. Y bueno, ahora de lo que se trataría es de generar las condiciones para que recuperáramos pues el ritmo anterior.
Bueno, pues esta noticia, pues evidentemente castiga aún más cualquier incentivo que pudiese todavía quedar para que recibamos más inversión extranjera directa. Y peor aún, esto favorece que la inversión mexicana al exterior aumente. O sea, hay un flujo muy importante de inversión mexicana que ha ido saliendo del país por no encontrar las condiciones domésticas. Entonces, esto va a hacer que aumente pues el incentivo de mexicanos en invertir en el exterior. Qué barbaridad. ¿Eso ya se nota, Ernesto? Sí, hemos estado viendo varios proyectos de inversión que se cancelan y pues también varios inversionistas mexicanos que, como bien apunta Eduardo, en lugar de estar buscando proyectos de inversión aquí, están buscando proyectos inmobiliarios en Madrid o en Miami. Mejor invierten afuera que invertir en México por la desconfianza. O sea, no se trata nada más de una crisis de las calificaciones de la deuda soberana y de la deuda de México, sino pues básicamente es la falta de respeto al Estado de Derecho, todo un ambiente en contra del sector privado, del empleo y poco amigable también para la inversión privada, que pues genera esa conducta que es totalmente entendible o racional. Mejor, si tengo algún excedente de dinero, mejor lo invierto afuera, donde me ofrecen mejores garantías, un mejor trato fiscal también, ¿no? También hay que hablarlo. En Estados Unidos la tasa de impuesto efectiva sobre la renta es 24%, o sea, el nominal es 21%. Y en México es 30% más el 10% de reparto de utilidades a los trabajadores. Y si se te ocurre repartirte un dividendo en efectivo, te cobran un 10% adicional, es decir, se llevan la mitad de tu ganancia. Déjame preguntarle algo a Eduardo, anticipando vísperas, y espero no ser agorero del desastre, y espero que eso nunca suceda. Pero ¿qué sucedería en la economía, Eduardo? Sobre todo esta pregunta va orientada para que obtengamos una respuesta que nos permita a quienes no estamos versados en el asunto económico comprender la trascendencia del asunto. ¿Qué sucedería si le quitan a México el grado de inversión? ¿Qué pasaría en el país? Bueno, no significa que el país se caiga a pedazos, ¿no? Significa lo que ya hemos tratado, que pues aumente el pago de la deuda interna y externa, se ahuyentan las inversiones, con lo cual se reduce aún más la capacidad de crecimiento, se presionan, pues la poca generación de empleos pues se va a hacer más difícil, la recaudación fiscal va a ser menor y aparte el gasto público tiene que orientarse a pagar más intereses de la deuda interna y externa. Entonces todo eso configura un ambiente de mayor dificultad para recuperar el crecimiento económico. Porque, por ejemplo, Brasil ya perdió el grado de inversión, ¿no, Ernesto? Y no lo he podido, porque tampoco se recupera, no es enchilame esta gorda, o sea, no es una cuestión de que, lo perdí, pero se me he hecho ganas en 2 o 3, no, o sea, hay que invertir mucho tiempo para volverlo a tener. A todo lo que ha comentado Eduardo, le agregaría que hay otro detallito, ¿no? Que son más de 88,000 millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales en manos de inversionistas residentes en el extranjero. 88,000 millones de dólares. Que tendrían que salir. Que están hoy en día invertidos en deuda en pesos porque gozamos todavía del grado de inversión. Cuando estos inversionistas vean que se viene una degradación o que es posible de la calificación, pues no se van a quedar con los brazos cruzados, sino que van a salirse. Hoy en día, por la tecnología en los mercados financieros, ese dinero puede salir en un nanosegundo. En un clic. En un clic. ¡Pum! ¡Pum! Vámonos. Venden los bonos mexicanos en pesos
Obtienen Entonces, pesos. hay que comprar los dólares. Después de que obtienes pesos, compras dólares y ejerces una presión al tipo de cambio. Exactamente. Es una sobredemanda de 88 mil millones de dólares en el mercado cambiario para los dólares y oferta de pesos. Y entonces eso al final te generaría una macro devaluación que hoy en día es totalmente innecesaria, pero se daría. Bueno, Moody's ya está bajando la deuda de Pemex y está advirtiendo que pudiera llegar a bajar, o que la tiene en perspectiva negativa, la deuda soberana de México, aunque hay todavía 2 escalones arriba del grado de inversión. pero le puede jalar de 2 en 2, o sea, no tiene que bajar de 1 en 1. Sí. Standard Poor's nos tiene 3 escalones arriba del grado de inversión y tiene la misma calificación para el gobierno federal y para Pemex. Mañana nos la quitan y pues se genera este efecto, que sería una macro devaluación, junto con todo lo que nos acaba de comentar Eduardo, que sube el costo del dinero, y por lo tanto hace que la economía, pues en lugar de recuperarse, se vaya más bien hacia un entorno de recesión. Déjame ir a una pausa y regresamos con Eduardo Loría, porque él nos tiene que explicar. Eso es un escenario catastrofista, quizá no necesariamente tiene que pasar, o no necesariamente va a pasar, cómo se puede evitar y cómo podemos entender que estamos en esas circunstancias cuando la economía está en la perspectiva de crecer 6.5% en este año. Después de una pausa, la respuesta. Economía de frente. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Economía de frente. Continuamos. Entonces, tocayo, esto se puede evitar que haya un retiro del grado, que México, como nación soberana, pierda el grado de inversión. ¿Es posible que no suceda? Mira, yo lo veo muy complicado, sobre todo porque la lectura que hacen todos los mercados internacionales sobre la política económica y sobre lo que hace este gobierno, pues es muy mala. Pues hace unos días el The Economist nuevamente volvió a parafrasear la pregunta extraña, oscura y conspicua, ¿no? De pues lo que va a pasar el 1 de agosto, ¿no? Y esto, bueno, pues no es una buena lectura que hace nadie en el extranjero. Y bueno, si ahora Pemex se va a lanzar a distribuir gas casa por casa, y no solo eso, sino ahora el gobierno mexicano quiere revivir Mexicana de Aviación, es decir, es abrir tantos frentes con un problema fiscal tan grande, con un problema de crecimiento de largo plazo tan importante, un problema de deuda y un problema financiero y de caja, porque todos esos problemas, y de viabilidad incluso de Pemex, ahora concentrando el mercado monopólico de la electricidad, pues todo eso no son buenas noticias, todo eso son datos que empeoran la perspectiva mundial sobre la viabilidad fiscal del gobierno mexicano. Entonces todo eso impacta negativamente en la perspectiva que se tiene sobre la deuda soberana. Cuando un país deja de crecer, automáticamente su deuda aumenta. Es decir, es una cosa matemática que pues no vamos a explicar, pero cuando un país deja de crecer o crece por abajo de la tasa de interés, automáticamente aumenta la deuda externa, la deuda total del gobierno. Entonces, aunque tú no te endeudes más, Crece la deuda. porque no crece tu economía, o sea, no crece tu capacidad de pagar.
Entonces, bueno, este año efectivamente, ayer nada menos, antier, el Fondo Monetario dijo que México va a crecer más, o sea, 6.3, 6.5, por ahí. Ok, aceptemos sin conceder que eso va a ocurrir, lo cual es bueno. Y básicamente va a ser por el arrastre de la economía estadounidense y por el envío de remesas de mexicanos en el exterior, no porque pues estén haciendo las cosas bien. Sin embargo, regresaremos a una trayectoria el año que viene, de acuerdo con los pronósticos del Fondo Monetario, estaremos en 4.8, 4.9 de crecimiento en 2022, y de ahí vamos a regresar a un 2% de largo plazo. Bueno, pues esto, digamos, no va a revertir de cualquier manera la mala lectura que hacen los mercados internacionales. Vamos, la pregunta es, para no empeorar el problema de deuda soberana, o más bien que no nos castiguen ahora la nota soberana y que no se empeore la nota de Pemex y de Comisión Federal, la pregunta es, ¿cómo vamos a fondear los pagos que se tienen que hacer de corto plazo de Pemex? Que ya lo dijo muy acertadamente y muy claramente Ernesto, de $6,000 millones a una tasa del 7%, que es enorme. ¿Y cómo vamos a enfrentar el año próximo pagos pues de alrededor de $10,000 millones solamente de Pemex? Habría que ver lo de Comisión Federal. Entonces, frente a esto, híjole, yo no tengo respuestas claras, pero sí me parece que esto oscurece mucho más la capacidad financiera del gobierno. Ernesto. Coincido con Eduardo. Vaya que está complicado el reto, un reto formidable para el nuevo secretario de Hacienda, que esperamos sea ratificado en los próximos días por el Congreso, que hasta ahora no está ratificado, pero sí tiene un reto formidable enfrente. Y si él está tomando el reto de esta responsabilidad, es porque debe estar exigiendo al presidente varias cosas como para poder tener las riendas del aparato económico para poder dirigirlo. Entonces, creo que vamos a ver próximamente varios anuncios de cambios en algunos puestos, de programas nuevos, etcétera, porque al final de cuentas, aquí la pregunta sería, bueno, ¿México es viable o ya valió gorro completo, no? Y bueno, la verdad es que sí, México sí ya valió gorro. No sé. No, ¿qué pasó? México es una economía totalmente viable todavía. Tiene recursos naturales impresionantes, todos los climas, abundancia de petróleo, abundancia de gas, aunque no queremos sacarlo de donde está, metales preciosos, todo tipo de climas, litorales, y además está asociado y pegado a la economía más grande del mundo. Es más bien el país de la pobreza inexplicable. Y todavía hay forma de hacer que el gobierno, pues por lo menos, dé cierto viraje para que la economía pueda crecer más. Por ejemplo, digamos, ahorita dice ahora es que no veo cómo. Bueno, pues sí, si le sigues pegando todos los días al sector privado y a la confianza económica, pues sí, no hay cómo. Pero, pues, simplemente en lo que es el ahorro para pensiones, hay ahí una riqueza, un ahorro importantísimo que pudiera ayudar a mejorar la perspectiva económica. La banca mexicana pues tiene hoy en día un índice de capitalización de alrededor del 17% y podría ser más. Lo que pasa es que no hay los elementos para que haga más. La banca de desarrollo, en parte, ¿te acuerdas que hay banca de desarrollo? ¿Sí te acuerdas? Algo así llegué a escuchar en secciones anteriores. Bueno, está totalmente apagada. ¿Puede hacerse algún esfuerzo para mejorar? Sí puede hacerse algún esfuerzo. En la cuestión del financiamiento de la deuda de Pemex y de CFE, me parece que también hay todavía
posibilidades de corregir el rumbo y hacer algo. Quizás también podría presentarse nuevos planes de negocios de ambas compañías. Bien. Porque los de hoy son desastrosos. Es decir, todavía hay, creo, elementos que pudieran hacer que mejore algo la perspectiva de aquí para el final del sexenio. Si no se hace, será un sexenio perdido. Lástima que no hay más tiempo para dedicarle reflexiones a estos elementos que ustedes han puesto sobre la mesa. Solo para agradecerle a Eduardo Loría. Gracias, Eduardo, que estés aquí con nosotros. El programa ha terminado. Es un placer, como siempre, tenerte aquí. Espero que muy pronto regreses. Tocayo, como siempre, a tus órdenes. Muchas gracias, Ernesto Fález Santos Coy, compañero y amigo. Gracias. Eduardo, gracias a ustedes. Gracias, Ambos. sobre todo gracias a usted que mantiene firme la posibilidad de que este programa siga produciéndose. Gracias, hasta la próxima semana.